Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco sacudió al mundo, no solo por ser el primer pontífice latinoamericano, sino por también procurar cambios importantes y la renovación de la Iglesia Católica. Es obligante analizar en Radar la trascendencia de su legado y su posible continuidad en una realidad tan convulsionada como la actual. Esta semana, el día 30, concluye el primer periodo legislativo, caracterizado por mucha agitación y la aprobación de leyes polémicas, algunas de ellas con niveles importantes de confrontaciones entre los poderes del Estado. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo? ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Qué queda pendiente? Son las preguntas que trataremos de responder en esta edición de Radar. Pero también el presidente Mulino este jueves en conferencia de prensa criticó duramente al sistema penal acusatorio, culpándolo de fracaso institucional en la lucha contra la inseguridad en el país. Por ello, también someteremos el tema al examen de los especialistas en esta materia. Sean todos bienvenidos a Radar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este programa Radar. Hoy en una fecha en que abrimos un espacio importante de nuestro programa al tema obligado, hablar del Papa Francisco y de su legado. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompaña el sacerdote Yacir Pacheco, él es párroco de la Iglesia San Francisco de la Caleta. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Eduardo Soto, periodista, colega periodista, laico y director de Radio Hogar. Y se suma vía Zoom desde la diócesis de Chitré, su obispo, Monseñor Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré, expresidente de la Conferencia Episcopal Panameña, a quien también agradezco este tiempo, Monseñor, para hablar no solamente del legado, sino de los desafíos que tiene la Iglesia Católica a nivel mundial luego de los cambios que ha plantado el Papa Francisco. Voy a empezar de inmediato y voy a arrancar con usted, Monseñor. ¿Cómo evalúa el papado del Papa Francisco? Bueno, creo que una frase que escuché de un sociólogo que iniciaba diciendo que el Papa Francisco había sido un hombre valiente, porque empieza con una serie de reformas y que empieza precisamente desde la curia, desde adentro, desde el mismo colegio prenalicio y todo lo que hacía referencia, una estructura que le ha costado, que ha ganado muchas enemistades y gente pues en contra, pero que ha ido llevando esa línea que la siento muy similar a la del Papa Juan XXIII, de una iglesia que se acerca más al pueblo, a la persona, que trata de ser más fiel al Evangelio, romper con muchas cosas que a lo largo de la historia de la Iglesia la han ido identificando y quizá un poquito más alejada a la misericordia, al perdón, al reconocimiento del ser humano, a entender eso, la esencia de la humanidad, independientemente de la religiosidad, la creencia, las líneas políticas o cualquier otra realidad que a veces genera entre nosotros divisiones. El Papa tuvo un mensaje que llegó a toda la humanidad, a creyentes, a no creyentes, cosas que en algún momento le criticaban tanto. Pero que entender el Evangelio es entender cómo Jesús quiso romper con una estructura para poder llegar a todos los pueblos del mundo, a toda la humanidad. Y la misión de Jesús, que era precisamente el poder transmitir vida, esperanza, alegría, que ha sido como ese último regalo que nos dejó el Papa con este año jubilar, haciendo referencia a eso, a tanto sufrimiento que hay en la vida de muchas personas en el mundo y sufrimientos que los mismos seres humanos ocasionamos a los demás, el tratar de cambiar esa visión y entender que cada persona tiene una misión donde esté, en la casa, en el trabajo, en el ambiente, tratando de llevar esperanza, ánimo, vida. Para mí ese legado que nos deja el Papa es una iglesia viva, una iglesia que entiende la misión
que Dios quiere para el mundo, que todos tengan una vida digna, plena, llena de esperanza, consciente que hay adversidades, problemas, dificultades, pero que todo el mundo se encamine a la construcción de un mundo más justo, más humano, más equitativo, donde hay ese deseo que hay en toda la humanidad de paz, de prosperidad, de fraternidad, de evitar desigualdades, guerras, conflictos, situaciones dolorosas en el mundo. Para mí el Papa ha querido como tratar de entender eso, que la vida de cada persona es una misión, y esa misión es transmitirle una vida plena a los demás. A lo largo de las semanas se ha publicado una serie de documentos, de artículos donde describen al Papa Francisco como el que trajo al Vaticano una preocupación por la justicia social y muy arraigado en su forma radical de liberación, que es un poco lo que describe Monseñor, pero desde la iglesia más joven, y por eso lo hemos invitado, Padre Yacier, porque cuando escogen al Papa Francisco, usted todavía era seminarista. Sí. Y les toca vivir entonces ese cambio radical que sentimos en la iglesia, de una iglesia bastante conservadora a una iglesia que empieza a sufrir estos cambios. ¿Cómo lo ven ustedes, los nuevos sacerdotes? Bueno, una bendición de Dios, sin duda alguna. Mirar ese hilo conductor de ser iglesia, del término de un papado como lo fue el Papa Benedicto XVI, lleno de tantas enseñanzas en el ámbito doctrinal, puso cimientos claros para poder llevar adelante una gran tarea evangelizadora en la iglesia ante la gran tentación del relativismo y de otras también tendencias que afectan la fe y la integridad, la plenitud del ser humano. Viene ahora el Papa Francisco. Yo recuerdo muchísimo ese momento, porque definitivamente que la elección del Papa Francisco, un Papa latinoamericano, coloca en el ámbito del mundo y de la Iglesia también una propuesta muy clara. De hecho, su nombre, Francisco, ya nos habla de una clara relación con una figura ampliamente conocida y querida, como lo fue San Francisco de Asís, quien desde el Evangelio abraza lo esencial y abraza la pobreza evangélica y también a los pobres. Y desde allí hace una opción también por las personas. Por eso el Papa Francisco, la verdad es que nos lleva también a pensar en esa experiencia de poner el Evangelio a andar. Y por eso el Papa utiliza claras propuestas al decir la cultura del encuentro, una pastoral en salida o una iglesia en salida, y aborda desde el primer momento con su propio nombre también el énfasis de una dimensión social. Para mí, como joven sacerdote, fue iluminador, y creo que para mis hermanos también, y eso lo hemos comentado, porque nos presenta también una nueva manera de ser pastores, es decir, desde la cercanía, desde el estar con la gente. Y cuando vemos al Papa, vemos a un cura de pueblo, a un párroco, a un obispo de los nuestros, y encontramos allí precisamente ese camino también que la Iglesia latinoamericana ha realizado desde sus conferencias, y va siendo esa opción refrescante por poner a andar el Evangelio. Y obviamente eso nos lleva a lo esencial y nos permite vivir con más plenitud lo que significa ser servidor. De hecho, el Papa abraza su misión como un servidor, abraza su papado como un hermano mayor, como un padre, como un pastor, como un siervo entre siervos. Y bien, y más allá de su pastoral y de la forma de llevar el Evangelio, no solamente con las visitas, sino la forma que él empieza a comunicar, está también lo que representó el Papa Francisco en el mundo desde los cambios y la apertura de una iglesia. Y debo describirlo, y es el turno de conocer tu opinión, Eduardo Soto, no solamente como laico, sino también como periodista. Impulsó la transparencia financiera, la descentralización, los nombramientos de laicos y mujeres en cambios de gran responsabilidad, luchó contra la corrupción incluso dentro del Vaticano.
habló abiertamente de los abusos sexuales y el castigo que se tenía que imponer al respecto. O sea, el Papa permanentemente, con los cambios que hacía, hizo noticia durante todo su papado. Totalmente, y quisiera plantearlo de esta forma, horizontalizar el papado, desmitificarlo también, ¿no? Y no es que los otros papas lo hayan hecho mal en ese respecto, sino que era otro estilo. Exacto. El estilo de nuestros curas latinoamericanos, de nuestros obispos latinoamericanos es ese. Son muy francos, son muy abiertos, son muy cercanos. Lo tenemos aquí en Panamá. Estoy seguro, Castella, que tú vas por la calle, te encuentras con cualquiera de estos obispos comprando, haciendo súper. Ese es el estilo latinoamericano. Y él llegó haciendo eso, abriendo las cuentas, mostrando las cosas, porque ese es el estilo de Latinoamérica, de nuestro clero. ¿Sí? No hay nada distinto. Y al hacer eso, logró también algo, acercarse a la gente, que es algo que le cuesta al europeo, porque el europeo, su estilo es otro. Ratzinger era un doctor, era un profesor, no lo puedes obligar a que sea otra cosa que no es. Aunque tuviese el Espíritu Santo de su lado, él era esa persona que conocimos. Francisco era este otro de las villas, de los chicos, del hablar franco y en el lenguaje de la gente, ¿no? Su gesto siempre fue de cercanía y de transparencia. Y esa horizontalidad del papado nos permitió a los periodistas acercarnos y hablarle de cualquier tema, y él iba a responder francamente, Claro. sin el filtro de la teología o el filtro de la doctrina, sino que había en el corazón de él, porque así habla nuestro clero, nuestros sacerdotes, nuestros obispos y nuestros diáconos son así y van a hablar siempre así. Monseñor, regreso con usted allá en esta conexión hasta Chitré. Hablemos de las encíclicas. Laudato Si, donde se aborda claramente el impacto y el daño ambiental que tenemos, y cuando vemos a un papa hablar alto y claro sobre el daño ambiental que se causa, y también de la otra encíclica que va más que todo centrar ese evangelio hacia la justicia social, incluso enfrentarse a políticas mundiales económicas que para él estaban asfixiando a millones en el mundo. O sea, ¿cómo podemos explicar esa herencia que nos deja el Papa Francisco? Sí, yo siento que una de las líneas que como que nos lleva a entender todo ese magisterio del Papa Francisco ha sido ese sínodo de la sinodalidad, que ha insistido tanto. La sinodalidad es como entender que todos somos un cuerpo, que tenemos que luchar, caminar, sentir, aunque somos distintos, y esa diversidad es una riqueza para la humanidad. Debemos tener un solo corazón, una sola alma, un solo ser. Y la Laudato Si, que nos quiere expresar, ¿verdad?, todo ese cuidado al ambiente, a la naturaleza, muy ligada a esta línea de la sinodalidad, quieren marcar eso, que el ser humano está siempre marcado por toda la experiencia que le rodea, el ambiente donde yo vivo, el ambiente saludable, de una manera biológica, pero también ese ambiente anímico de fraternidad, de confianza, de sinceridad, de justicia, de respeto de personas, gobiernos, instituciones, entidades que se preocupan por mí, que se preocupan por los demás. Todo eso, el ambiente nos marca tanto. Y más que todo las personas, el amor, el cariño que hay en familia, en compañeros, en las personas que se convive diariamente, y mi experiencia de Dios. La espiritualidad, que es algo que va mucho más allá que una religión, es sentir que la vida tiene una trascendencia donde, a pesar de que toda la razón me invita a reflexionar acerca de aquellas cosas que tienen que ser palpables, que tienen que ser comprobables, hay cosas en la vida que no las entiendo, que van mucho más allá. Y cuando falta esa relación con lo trascendente, con Dios, busco otras cosas, la magia, la brujería, la suerte y tantas otras realidades, tratando de llenar eso. El Papa nos llama a ese cuidado del ambiente, el cuidado de la comunidad, el cuidado de las personas y ese cuidado de mí mismo, cuidar mi vida, cuidar mis conocimientos, cuidar
mis sentimientos, mi salud integral, física, espiritual, emocional, de conocimientos, y me lleva eso, a cuidar a mis hermanos, cuidar la humanidad, cuidar la experiencia de Dios. Entonces, toda esa línea que va presentando el Papa es como entender que nosotros tenemos que cambiar un mundo que nos habla de dolor, de tristeza, de vacíos, de depresión, de soledad, aunque vive en medio de mucha gente, sentirme solo, sentirme incomprendido, a ir generando un ambiente más saludable, un ambiente más humano. Y por lo tanto, toda esa línea del Evangelio que el Papa, recuerdo esa encíclica, La alegría del Evangelio, la Evangelium Gaudium, que precisamente el Papa decía, esa es una traducción mal hecha de Aparecida, decía el mismo Papa. O sea, es aplicar todo lo que hace un momento Eduardo señalaba, esa visión, mentalidad, sentir, todo lo que nosotros en Latinoamérica hemos identificado como evangelización, pensando siempre en las heridas que hay en la sociedad, en el ambiente, en cómo se van deteriorando recursos que van a generar muerte, enfermedades, vacíos, destrucción en el futuro, cómo el mismo planeta está tan lesionado ante muchas cosas que le han afectado. Y todo eso afecta siempre al ser humano, a la humanidad. Entonces, ese evangelio que se orienta a tratar de cuidar la vida, sobre todo de aquellos que están más lesionados por la pobreza, por la enfermedad, porque no pueden defender sus derechos. Yo creo que el Papa lo que nos invita, sobre todo desde esa Laudato Si, es a ir generando un mundo que se integre hacia un ambiente mucho más saludable, empezando por ese ambiente que hay en el interior de cada persona. Sí. Los cambios que hizo el Papa sin duda marcaron un precedente, sobre todo cuando mencionaba al inicio del programa la forma en que quiso transparentar las finanzas del Vaticano con el cierre, por ejemplo, de 5.000 cuentas, el inicio de procesos de investigaciones a cardenales por el manejo irregular de fondos, pero también las posiciones que él ha dado en cuanto a la migración, por ejemplo, a la forma en que el mundo entero debe atender un problema tan grave como es la migración, pero por otra parte también debería decir los cambios que el mundo se acostumbró a ver desde una iglesia, católicos y no católicos, la lectura que el mundo entero daba, y la gran interrogante que empieza a partir de este momento cuando tenemos lo que denominamos una sede vacante. Y la gran pregunta es, ¿qué pasará con la iglesia después de Francisco y todos los cambios que ha establecido hasta el momento de su muerte? Empiezo con usted, Padre Yacier. Yo creo que una de las cosas que hemos siempre de tener en cuenta es la experiencia de ser iglesia y el papado dentro de esa experiencia, ¿no? La iglesia está llamada siempre también a evangelizar, a anunciar la buena nueva de Jesucristo, y eso es lo que hemos ido haciendo también a lo largo de estos años, de estos siglos. Sin embargo, es importante mirar el papado allí, ¿no? Siempre desde esa dinámica eclesial. El papado está al servicio de la evangelización, y por eso la iglesia en este momento recuerda que no seguimos a una persona en sí. De hecho, cuando el Papa Francisco le preguntaban, ¿no?, acerca de su venida a Panamá, siempre decía, vendrá el sucesor de Pedro, ¿no? Después, obviamente, eso se confirmó, para decir que tenemos una clara conciencia, seguimos a Jesucristo y el Papa es un medio siempre iluminado por Dios para también acompañarnos. Y bajo esa perspectiva también el mundo también espera, aguarda, todos esperamos, aguardamos ante la partida del querido Papa Francisco también que el Espíritu también suscite un Papa en esta mediación que pronto veremos como lo es el cónclave, que permita también responder a los signos de los tiempos, que permita también tener un pastor que responda también a las muchas interrogantes, realidades, desde el Evangelio pueda también iluminarnos como lo hizo el Papa Francisco. Creo que una de las cosas que
que nos ayuda siempre a comprender la dinámica del Papa es entender que hemos tenido siempre un Papa que necesitamos. Y por eso le pedimos a Dios en este tiempo, más que el Papa que queremos, es el Papa que necesitamos, ¿verdad? Eso son los tiempos, decíamos hace algunos minutos. O sea, ¿qué va a pasar con la Iglesia después del Papa Francisco? Estoy segura que en la naturaleza humana de los católicos esa es una gran interrogante. Y los no católicos también. Todo el mundo está en esta expectativa que se parece mucho al estrés. ¿De quién está? Si regresamos a un Papa conservador o si continúa una línea progresista como la que ha planteado el Papa a lo largo de su pontificado. Hay algo que hay que tomar en cuenta, que es la eclesiología, ¿no? La manera como yo entiendo la Iglesia y cómo la vivo. Francisco, como buen latinoamericano, la veía redonda, la veía todos somos iguales aquí, con diferentes responsabilidades, pero ante Dios tenemos la misma categoría. Dice, yo soy el Papa, está bien, no lo hagamos drama con eso. Quisiéramos que el que venga, tal vez lo piense igual. Ok, mi función es la de ser Papa, pero tu función allá donde estás como cristiano tiene igual valor para Dios y para la Iglesia. Entonces, que eso se mantenga así. Tendrá su estilo personal, las necesidades del mundo son otras, las necesidades de la Iglesia son otras. Las circunstancias. Todo ha cambiado. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, el Espíritu Santo, el Padre, ya se lo ha dicho muy bien, inspira, empuja, protege, cubre, pero no decide. Deciden los cardenales con este análisis que ya están dando. Esto que se llama congregaciones generales, precisamente es para eso, para analizar la realidad, analizarse ellos y ver qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué se toma en cuenta, Monseñor Valdivieso, al momento de, los que seguimos ese proceso y empezar el inicio de ese cónclave? Uno se pregunta, ¿pero qué pasa allá adentro? ¿Qué se analiza? Si es por buena gente o por cuántos votos tiene, o a quién le cae bien o a quién le cae mal, si hay matraqueo, incluso con un término muy panameño, si hay matraqueo al momento de escoger. ¿Qué pasa realmente allí? Y los obispos, los cardenales, ¿qué toman en cuenta al momento de decidir quién será el sucesor de Pedro? Sí, yo siento, ¿qué pasa ahí? No lo sabemos, ¿verdad? Pero yo siento que se discute esto que estamos discutiendo nosotros ahora. O sea, se comenta, se habla, se piensa en esto, en el futuro de la Iglesia. Para mí, el Papa Francisco fue una persona, un ser humano genial, extraordinario. Tenía cosas tan humanas, tan jocosas, tan impresionantes, pero ahora con su muerte hemos descubierto toda una riqueza. Sí. Y nos damos cuenta que era un hombre realmente sorprendente. Y sé que dentro de los cardenales habrá quienes tendrán esa línea un tanto más progresista, otro un tanto más conservador. Todas estas cosas la tienen en cuenta los cardenales. En la Iglesia es necesario el conservar muchas cosas que son valiosas, incambiables, y que pasen los tiempos. Por ejemplo, el valor de la vida humana es algo que a lo largo de la historia no hay valor más grande que la vida, y que no puede haber alguien que por ser progresista diga, no, se puede eliminar la vida si la persona es muy mala. O sea, es conservar cosas que tienen valor a nivel humano, a nivel dentro de la doctrina y dentro de la liturgia de la Iglesia. Son cosas que se mantienen, pero tiene que tener una visión, saber que el mundo va cambiando y que hay que tener, tal como nos enseñaba el Papa Francisco, una visión de que hay que arriesgarse, hay que salir, hay que estrellarse, pero es mejor estrellarse a quedarse enfermo, a quedarse encerrado y estancado. Entonces, esa visión, ese equilibrio entre el saber qué cosas hay que defender, como las hizo el Papa Francisco, y qué cosas tenemos que ir innovando, transformando, cambiando, rompiendo muchas estructuras para que la Iglesia responda a los retos, a las dificultades, a las crisis que se presentan en este caminar, en la historia de la vida, en el presente, mirando siempre hacia el futuro, pero siempre sabiendo eso, de que hay cosas que se mantienen y que son no por
como dogmas así muy cerrados, sino son dogmas que hay que entenderlos para iluminar la realidad de hoy. Sí. Políticamente hablando, bueno, lo que representa, porque cuando vemos a líderes de más de 60 naciones reunidos y líderes de perfiles como Donald Trump, que todos conocemos la posición de Donald Trump con respecto a la iglesia y la posición misma de Javier Milei, que incluso momentos en que se refirió en duros términos al Papa Francisco específicamente, y allí ellos fueron los primeros en confirmar que iban a asistir. O sea, ¿qué lectura debemos hacer del rol? Porque eso a veces como que nos cuesta entender el rol que juega la Iglesia Católica en la política mundial. Está justamente ahí en la lectura que nosotros debemos dar de por qué estas personas que han cuestionado tanto a la Iglesia, pues eran los primeros en confirmar y asistir a las honras fúnebres del Papa Francisco. Desde tu punto de vista, Eduardo. Hay algo que algunos no quieren aceptar, que es que la Iglesia es una entidad política también, el Papa es un jefe de Estado y como tal tiene una participación y algo que decir siempre, pero no es porque la función es la evangelización, y eso lo dijo el padre Yacir bien claro, no es otra, y es iluminar la realidad, iluminar la conciencia de la gente, y los otros jefes de Estado son gente, y el Papa ilumina sus conciencias. Hasta ahí no vamos a ver a la Iglesia ni en ejércitos, tal vez algún tiempo fue así, pero hoy en día se ha entendido muy bien que la Iglesia va a estar siempre del lado del que sufre, del débil, e iluminando al poderoso para que tome conciencia del débil. Hasta ahí. Y eso lo hizo muy bien el Papa Francisco, ¿no? De muchas maneras, veíamos ahora lo podemos entender mejor, toda la proliferación de documentos, de videos, de audios, de escritos, haciendo justamente eso, iluminando la realidad, que dice el Papa Benedicto XVI, el fin último es la justicia social. Si la Iglesia se mantiene en eso, sí, estamos bien. Desde su punto de vista, quería decir. Yo creo que una de las cosas más valiosas es contemplar cómo el Papa se convierte, además de ser cabeza de la Iglesia, también en un líder mundial, que a través de la diplomacia también llega a ser un promotor de la paz, un promotor de la reconciliación, un promotor de una política y una economía humanizada. Yo creo que todos estos temas nos ayudan también a comprender ese mensaje del Evangelio encarnado en la realidad. Es poder mirar más allá de los muros del Vaticano y darnos cuenta que también en todas partes del mundo hay un ser humano al que hay que llegar, al que hay que acompañar. No importa si está en la periferia o si está en los parlamentos, pues hay que llegar y hay que desde el Evangelio plantear también propuestas éticas que puedan también animar de algún modo la búsqueda del bien común. Yo creo que en el corazón de un papa siempre podemos encontrar también ese deseo, que todos puedan vivir dignamente, sean creyentes o no creyentes, católicos o no católicos. Yo creo que esta es la misión y el Papa Francisco lo entendió muy bien y eso es lo que esperamos. Monseñor, termino con una pregunta para usted y es, ¿qué desafíos tiene la Iglesia Católica a partir de este momento, independientemente de quién sea la persona que sea escogida en ese próximo cónclave? Sí, hay una pregunta que no entendí. La pregunta me la... Sí, ¿cuál es a su juicio, y termino con esto, Monseñor, el principal desafío que va a tener la Iglesia Católica independientemente de la persona que se escoja en el cónclave para dirigir la Iglesia en el momento que se tome esa decisión? Sí, bueno, creo que siempre el desafío será el continuar esto que ha sido el legado, el sueño del Papa Francisco. Sé también que del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II, en todos sus documentos, de generar, que el Evangelio genere lo que hemos repetido tanto, ¿verdad? Una realidad humana totalmente distinta. Son muchas las situaciones y creo que América Latina en su momento sufrió tanto, el tema de dictadura, de situaciones
tan opresiva en muchos países del continente americano, de Latinoamérica, y fue en América Latina la primera conferencia episcopal a nivel de continente, que es el CELAC, ya de ahí partieron otras, pero que se reunieron para reflexionar acerca de todos estos fenómenos que se daban en nuestros países. La extrema pobreza, las extremas riquezas, los poderes que se desencarnaban de la necesidad del pueblo, de la comunidad. Ahí se malentendió muchas veces, tanto por parte de algunos miembros de la Iglesia como de la sociedad, todo esto de una línea que iba encaminada a la defensa del pobre. Y por eso, cuando se habla de pobre, se habla de izquierda, se habla de comunismo, se habla de socialismo, pero la pobreza es como el conflicto mayor que Jesús presenta en el Evangelio. La pobreza, vista y juzgada como sea, siempre es un mal para la sociedad. Es una expresión de inconsciencia, de injusticia. Creo que el mayor reto de nuestras iglesias es tratar de seguir promoviendo en nuestros países, en nuestras iglesias, en nuestro continente y en el mundo entero, ese progreso de la mentalidad que busca generar un ambiente más digno, más estable, donde realmente se responda a ese gran dilema de la pobreza, que no es solamente el asistencialismo, el dar ayudas sociales, es parte, pero la pobreza se da cuando se promueve la vida, cuando se promueve la educación, la formación, el empleo, la economía que se vuelca a desarrollar más la vida de las personas. Ese es como de los grandes retos que hoy sentimos en el mundo, además de ese reto del ser humano que se aleja de lo espiritual, que se aleja de la experiencia de Dios. Y ante esa situación se ven tantos vacíos, heridas, frustraciones dentro del ser humano. Creo que en ambientes religiosos uno experimenta alegría, entusiasmo, compromiso. Uno vive en ambientes donde el ser humano se aparta de Dios por situaciones donde uno no va a culpar, pero uno siente más frustraciones, peleas, agresividades, situaciones donde hay tanta incomodidad. Hace falta eso, una cercanía a Dios que nos lleve a entender esa misión que hablaba Yacir, ¿verdad? Que nos hace dar cuenta que tenemos que ser constructores de una humanidad y una sociedad diferente. Monseñor, le agradezco muchísimo este enlace y haber estado con nosotros esta mañana en Radar. Hoy con nosotros Monseñor Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré, el padre Yacier Pacheco. Gracias por estar con nosotros. Eduardo Soto, laico y periodista, director de Radio Hogar. De verdad les agradezco muchísimo el tiempo que hemos dedicado aquí en este programa Radar. Creo que es un tema obligado, que no sea la primera y última que estamos nosotros por acá reunidos. Claro. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar, bueno, abordamos otros temas que han hecho noticia esta semana. Esta semana que viene termina su primer periodo de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer un recuento de sus pendientes sobre todo, pero también ha habido acusaciones al sistema penal acusatorio y hay cambios en la política de justicia de paz. También vamos a abordar ese tema luego de la pausa. Siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso aquí en Radar esta mañana de domingo 27 de abril, ya con nuestros invitados para entrar en este segundo bloque donde vamos a analizar cómo ha sido esta segunda legislatura del primer periodo de la Asamblea Nacional. Nuestros invitados para esta mañana, Gabriel Silva, exdiputado y vicepresidente de Vamos. Nos acompaña Ana Matilde Gómez, exdiputada y excandidata a la presidencia de la República. Ernesto Cedeño, diputado independiente, con el cual vamos a analizar justamente hacer un balance de esta Asamblea que bien podría resumirles. Termina esta semana pues un tiempo en el que ha quedado evidenciado, y no sé si ustedes coinciden conmigo,
una marcada decisión en las decisiones que ha tenido que tomar la Asamblea en periodos claves para este gobierno, pero también su rol fiscalizador, la aprobación de leyes que realmente sean de interés para nosotros, pero fuertes cuestionamientos ante la falta de transparencia aún y también en medio de una auditoría que busca ponerle fin al despilfarro de tantos años. Voy a arrancar con usted, Ernesto Cedeño. Usted que forma parte de esta asamblea, ¿cómo evalúa el fin de este primer periodo? Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Mira, este es una asamblea bastante interesante. Ahí no hay un bloque que puede decir que lo que plantea siempre se va a hacer. Posiblemente en otras asambleas donde participó de pronto Ana Matilde y Gabriel Silva, de pronto había un bloque que decía esto va, porque va, aquí no ha pasado eso. Ha sido una asamblea de aprendizaje, inclusive personas que se han reelegido, pero de pronto no son la voz cantante ni altisonante dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Pero yo sí sé que además del proceso de adaptación, ni un proyecto que ha presentado tanto el Ejecutivo, que no es que la gran mayoría, como de algún señor diputado, sale a la vida jurídica tal cual se presentó. Sí ha habido debate. Evidentemente hay situaciones que debemos mejorar. Como usted se ha dado cuenta que a veces yo digo que es un peladero la Asamblea Nacional de Diputados, que hay banca vacía, salvo el primer día que conté como 70 o 71, los demás, algunos brillan por su ausencia y lamentablemente entiendo que todos cobran felizmente. Ese es un asunto que de pronto se va a afinar en el régimen orgánico del reglamento interno. Incluso el último día de la sesión, el jueves, la presidenta de la Asamblea dio motivo a los señores diputados que vengan aquí al Parlamento para que se salgan algunas normas. Sí, yo veo normas jurídicas de interés que han salido a la vida jurídica donde nos hemos puesto de acuerdo. Al ponerse de acuerdo no quiere decir que hay negociación. Por lo menos quien conversa con usted, yo no negocio ningún tipo de puesto, ni nómbrame a fulano ni a mengano, sino tratando de llegar a consenso por el bien del país. Mira, una de las normas jurídicas que yo sí veo como positivo, porque hay positivos y negativos, buenas. Por supuesto que hay positivos y hay negativos. Yo no puedo avalar el ausentismo de señores diputados. Para mí eso es inadmisible, que situaciones no avancen como deben avanzar. Yo no sé si en su periodo sí había concurrencia abundante, pero esas son las cosas que deben minimizarse porque tenemos una responsabilidad como ciudadanos y como servidores públicos con el país y no puede ser que hay una especie de estanco en algunos proyectos porque faltan los votos. ¿Cuántos proyectos finalmente se aprobaron? Bueno, empezando por la reforma de la Caja del Seguro Social. Pero yo no te puedo decir un cúmulo porque no manejo la información estadística, porque un asunto es lo que sale de la Asamblea Nacional de Diputados y otra cosa que llega al despacho del señor presidente, pero se han llevado a la vida jurídica normas de interés. Una, la Caja del Seguro Social para algunos es buena, para otros es malo, pero quien conversa con ustedes, hice mi mejor esfuerzo para que saliera a la vida jurídica un proyecto mejor que la Ley 51 del 2005, que es la ley actual de la Caja del Seguro Social. Unos lo quieren, otros no quieren, pero eso es días trabajando. La justicia comunitaria, que el señor le dio bastante loas y bastante gloria a esa norma jurídica, que sí, yo creo que marca un antes y después. Es algo, la ley de interés preferencial que deseaba el pueblo panameño y que de alguna u otra manera puede darle un oxígeno económico a la primera vivienda de personas. O sea, hay algunas normas jurídicas que han salido y que van a marcar de repente algún tipo de efervescencia popular. Ana Matilde, ¿cómo evalúa usted este primer periodo de la Asamblea? Bueno, muy buenos días a todos y a los televidentes también. Gracias por esta oportunidad. Yo creo que la Asamblea, lamentablemente, cuando inició hace un año, hubo una expectativa alta por el discurso que se lanzó la presidenta de la Asamblea, abriendo expectativas respecto a cambios que iba a haber y por supuesto no los hemos visto. Lo que hemos escuchado es un contralor diciendo que incluso ella misma tiene más de 700 nombramientos que no puede justificar que realmente sean necesarios. Es un golpe fuerte a lo que al discurso aquel con el que se arrancó la Asamblea. Es una Asamblea que definitivamente ha tenido que bregar un año entero con ese proceso de adaptación para entender cómo funcionar con una bancada que se ha formado no porque sea uniforme y no terminan de comprender la autonomía del criterio y pensamiento de los bloquecitos dentro de esta bancada por lo extraordinario que ha sido que llegaran
casi 19 o 15 personas por la libre postulación, ¿no? Y que con el grupo que llegó de Moca y otra independiente que aunque no corrió, sino creo que apoyada por un partido, también es independiente, no es miembro de ese partido. Ese bloque no es todo lo homogéneo que se imaginaron, cosa que es natural. Sin embargo, ellos en ese proceso de adaptación han quedado subsumidos también en una serie de males que son estructurales de la propia Asamblea, que no corrige su rumbo como órgano del Estado, porque la reforma principal para que esto pueda caminar es la del propio régimen interno del reglamento, o sea, la ley orgánica del régimen interno que no la han tocado y que en ese debate los aplastó, o sea, en el tiempo los aplastó la demanda del Ejecutivo por lo que son las prioridades del Ejecutivo, como fue la ley del Seguro Social, que prácticamente paralizó no porque no actuaran, sino que paralizó las iniciativas del resto de los diputados, o sea, de todos los diputados, para que se tuvieran que enfocar en la ley del Seguro Social. No voy a entrar en las disposiciones de la propia ley, que ya ustedes conocen mi opinión, o el pueblo conoce mi opinión, le he manifestado muchas oportunidades. Sin embargo, me refiero es al funcionamiento de la Asamblea. Y en los últimos momentos, pues ha habido, creo que hay como 14 leyes aprobadas en esta última legislatura, este último periodo, o en este periodo. Y bueno, algunas de ellas, lo que yo lamento es que cuando el señor presidente las va a sancionar, habla como si todo lo que se hizo antes, como si él encontró un país destruido y él es el que lo está reconstruyendo y nada más alejado de la verdad. Y por ejemplo, ya que usted trae a colación, diputado Cedeño, la de la justicia comunitaria de paz, yo quiero decirles que eso fue un esfuerzo muy valioso que se hizo en el país cuando se convocó el Pacto de Estado por la Justicia y se identificaron los males que había respecto a la administración de justicia en general, desde la justicia administrativa de policía hasta el procedimiento civil y la ley de carrera dentro del Poder Judicial. Una serie de cosas que ahora con esta ley el presidente creo que no ha comprendido que se tuvo lo mejor que se podía para migrar de corregidurías a justicia comunitaria de paz sin dinero. Y que aquello de que eso que él le llamó aberración, y él tiene unos calificativos siempre peyorativos, es que la ley, porque no es cierto como él dice, la ley lo que contemplaba en el 2016, que era otra realidad a la que hay ahora, ni siquiera había presupuesto y decían, pero ¿qué abogado va a ir a trabajar a un campito para ser juez de paz por $1,000 o menos? Entonces se contempló que en las áreas metropolitanas y urbanas siempre fueran abogados. Y otro tema es que se han volado al secretario. Yo no sé si ustedes lo observaron, pero eso me parece que va a ser un inconveniente. Usted tiene ahí jurisprudencia administrativa y sabrá que las resoluciones de ese juez administrando justicia de paz le va a hacer falta un secretario que ahí no solamente mencionan que se encargará de la organización, pero no lo tienen entre los funcionarios mínimos. Más adelante vamos a seguir abordando y ahondando ese tema, no solamente el sistema penal acusatorio, sino lo que ha dicho el presidente también sobre el sistema penal acusatorio y lo que se ha desancionado ahora con los jueces de paz. ¿Cómo evalúa usted esta asamblea? Buenos días sobre a todos. todo, y abro un paréntesis, sobre todo lo que ha pasado con la bancada de Vamos. Claro, ¿no? Buenos días a todos, gracias por la oportunidad, un gusto a todos los que sintonizan. Yo creo que lo primero es que lastimosamente esta asamblea, y como bien hemos escuchado, continúa las mismas prácticas de asambleas anteriores. Lo que menciona el diputado Cedeño también pasaba en la asamblea donde yo estaba, donde los diputados no iban a trabajar, no hacían el quórum y donde los proyectos importantes que se presentan, lastimosamente, usualmente quedan de últimos en la agenda. Entonces yo veo esta actitud, no de todos los diputados, sino de la gran mayoría de los diputados, y a mí como ciudadano y como político me frustra, porque se han presentado las iniciativas necesarias, se han presentado por lo menos de parte de la bancada Vamos, y sé que varios de la bancada de Moca también, más de 15 iniciativas en temas de anticorrupción, que hablan de temas de declaración jurada de bienes, conflictos de intereses, protección a denunciantes, y lastimosamente ni siquiera han salido del primer debate en la Comisión de Gobierno. Pero ¿quién domina la Comisión de Gobierno? Bueno, el diputado de RM, Camacho, que no ha querido que ningún tipo de proyecto anticorrupción avance. Y así también se puede ver con otros casos. Leyes de educación, el diputado Jorge Blois de la bancada Vamos ha presentado más de 10 proyectos de reforma educativa importantes. ¿Y qué ha pasado? Ninguno se ha logrado avanzar en primero y en segundo debate. Entonces,
Eso fue lo que yo viví también cuando estaba en la Asamblea, donde se presentan buenas ideas, pero lastimosamente, mientras más buenas son las ideas, algunos diputados se aterran y no quieren que avancen porque cambia el status quo. Entonces, es una asamblea donde no faltan ideas, donde no faltan iniciativas, lo que falta lastimosamente es la voluntad de la mayoría de la asamblea de que las reformas profundas puedan avanzar. Eso por una parte. Lo otro es que también veo una asamblea en donde sí se está notando una fiscalización o la posibilidad de fiscalizar más fuerte que por lo menos en la que yo estaba. ¿Por qué? Yo estaba en una asamblea de 4 diputados independientes, donde por supuesto que para citar un ministro era muy complicado, se necesita la mayoría de los diputados. Hacer una moción de censura ni se nos ocurrió porque sabíamos que no íbamos a contar con la mayoría, porque el PRD tenía 36 diputados más su alianza con el Molirena. Pero ahora estamos viendo una asamblea en donde sí se les ha podido, por lo menos en el tema de fiscalización, realizar más acciones. La moción de censura que se aprobó hace unos días es algo histórico que no ha pasado en la República desde hace varias décadas. También las diferentes citaciones, a pesar de que no vienen los funcionarios públicos, se han avanzado muchas citaciones, e inclusive en algunos temas que ha llevado la batuta al órgano ejecutivo, como por ejemplo el tema de la Caja de Seguro Social, de la bancada Vamos, la mitad votó en contra de ese proyecto y también diputados de otras bancadas. En fin, sí hay una oposición, pero siendo autocríticos, yo creo que pudiese hacer aún mucho más. Y eso es lo que yo espero de este segundo año de la Asamblea. El primer año es para conocerse, para ver si hay confianza o no. Los diputados llegan con algo de recelo, de desconfianza. Pero ya el segundo año yo esperaría de la bancada Vamos, al igual que de las otras bancadas de oposición, que sean un poco más aguerridos, que utilicen más estrategias internas para poner sus proyectos en la agenda, ¿no? Porque yo cuando veo los proyectos avanzados y que se han aprobado en esta Asamblea, bueno, sí hay reformas importantes, pero se habla de reforma educativa profunda, no hay. Tema de justicia, no hay. De seguridad, no hay. De seguridad, no hay. Reglamento interno queda pendiente. Entonces, ahí yo creo que la oposición debe articularse con mayor fuerza y decirle, bueno, no somos la mayoría en la Asamblea, pero sí tenemos una voz, un esfuerzo, y vamos a hacer lo posible para que estos proyectos se avancen. ¿Qué puede estar pasando? Pero sí, Gabriel, sí tengo que manifestar con... Hay cosas que se están avanzando. Tanto Ana Matilde como Gabriel han manifestado el régimen orgánico del reglamento interno. Sí se está avanzando para llegar a una especie de consenso en la medida. Pero hay posibilidades. Por supuesto que sí, porque todos queremos que haya una modificación del régimen orgánico del reglamento interno. Entre lo último que se habló la semana que está transcurriendo, que se llevó una subcomisión y se están consensuando varios puntos para que se le imprime el primer debate. Yo, como estoy viendo que esto está avanzando, me parece que en julio ya debemos tener un debate. En segundo debate, si no es ya al lado del primero, el régimen orgánico del reglamento interno. Y por supuesto que vamos avanzando, claro. Pienso yo, y yo creo que, no sé si fue Gabriela Ana Matilde, que esto de la Caja de Seguro Social retuvo algún avance en otras iniciativas. Bueno, superado este impasse, no creo que nos vayan a convocar a sesiones extraordinarias, pero si nos convocan bien. Sobre todo que dijeron que se los van a brincar. Así que yo creo que hay un avance, ahora que nos estábamos conociendo, hay un avance y sí, yo tengo que manifestar que hay cosas que llegan al Ejecutivo y hay otras cosas que no podemos. Mira, yo lo primero que hice, quiero hacer unas modificaciones en aquel proyecto que se presentó del Ejecutivo, mira que se me escapa el nombre, que no lo podíamos presentar a los diputados, que se habló que tenía aviso de inconstitucionalidad para tratar de aquellos bienes que llevaban de dudosa procedencia y no se podían llevarlos al erario. ¿Cómo se llama? El proceso que llegó a la Asamblea Nacional de Diputados, mira que se me fue, 62 años. Y entonces sucumbió en la Asamblea Nacional de Diputados pasado, extinción de dominio. Pero llegó el asunto. Y yo quería, y hice un mensaje, le mandé un mensaje al gobierno, yo como diputado no podía proponerlo porque crea estructura. Al crear estructura, habiendo analizado toda la Constitución, me veo impedido a presentar una modificación y sugerí que la ley o proyecto de extinción de dominio, porque estamos hablando de estructura judicial, que lo presente el Ejecutivo para darle el aval correspondiente, y no ha habido manera, no ha pasado una familia, un asunto aquí interno, para que llegara y no ha llegado. O sea, que hay situaciones jurídicas, Gabriela, Ana Matilde, que no les da habla al diputado promoverlo porque podía tener vice inconstitucionalidad. Claro. Ese fue mi primer limitación para tratar. ¿De qué depende al final? Porque en algunas iniciativas. Nosotros al menos esperamos como ciudadanos que haya
un mensaje distinto. Es que la y ley... yo no, de verdad digo, no lo veo. Es que la ley, digo, aparte de las personas que se escogen y llegan, siempre van a llevar con ellos su carga de virtudes y de defectos. Así que eso es inevitable. Pero si hay una ley orgánica que le dé estructura y diente para que haya coerción y los puedan meter como en cintura para el funcionamiento, eso va a mejorar. Quería decirle a Gabriel que el primer voto de censura lo intenté presentar yo siendo una sola diputada independiente. Y en ese reglamento tienen que meter que una vez que un diputado firma el voto de censura, no se pueda borrar. ¿Qué pasó con el mío? Yo intenté llevar al ministro del MOP al voto de censura en aquel momento, uno de los peores ministros de Obras Públicas que hemos tenido en el gobierno de Juan Carlos Varela, el ministro Arosemena. Y un diputado de gobierno empezó a contactar a los diputados que ya me habían firmado para recordarle los kilómetros de carretera que le habían hecho en su circuito y empezaron a borrarse. Yo solamente tuve 27 firmas, en secretaría no sabían ni cómo proceder porque no está ni reglamentado. O sea, en la Constitución hay facultades que hace falta que desarrolle la ley orgánica del régimen interno y las consecuencias de eso. O sea, mientras eso no se haga, que son cambios estructurales, el que llega allí, por más buenas intenciones con que llegue, el propio sistema y la estructura lo limita y a veces hasta lo anula. Lo engulle, digo yo. El sistema engulle a los que llegan con buenos propósitos. ¿Cómo ven ustedes las auditorías? Y si realmente consideran que Panamá va a ver por primera vez un resultado de una auditoría y por primera vez poner orden en el manejo de las finanzas de la Asamblea. Mira, y un comentario antes de entrar a la auditoría. Yo quizás no estoy, o sea, me gustaría pensar como usted, diputado, en donde usted dijo, todos están de acuerdo en avanzar reformas al reglamento interno. Yo no sé si todos... O sea, estoy seguro que usted sí. Sé que la bancada vamos sí. Sé que hay otros diputados también, pero yo no sé si la mayoría. Y eso para mí hace una decepción. El que no trabaja no cobra, por ejemplo. Claro, que no trabaja no cobra. Eso debe ser inadmisible, incuestionable. Y yo sé que no debía. Pero yo tengo entendido que hay diputados que ni siquiera esa reforma está incluida. Es que yo no sé si con todo, yo no creo. Claro, es que eso tiene que llegar. Mira, yo no creo que un ser viviente honesto, correcto, puede dar un aval a que cobre un diputado que no se le ve en la Asamblea. Sinceramente, bueno, veremos cómo pasa, porque el que conversa con ustedes, que va a la Asamblea, que usted me ve allí, y hablando de auditoría, que yo tuve que buscar un cheque en el segundo piso, y en ese programa tengo un problema en la rodilla, y yo le dije al auditor, porque hablando de auditor, o sea, ¿tú crees que yo soy botella? Yo creo, bueno, porque me iba a dar el cheque mano a mano, o sea, tú no me estás viendo nada. Yo, hablando de la auditoría, ¿llega o no al fin? Mira, yo estoy... ¿Pone o no pone orden? Yo estoy de acuerdo en cuanto que haya la fiscalización, pero lo que yo estoy en desacuerdo es el encubrimiento. El señor Contralor, y ustedes no me darán mentir, digo que hay un diputado que tiene 300,000 en planilla. Oye, di el nombre del ser viviente que tiene 300,000 según el Contralor en planilla, porque son las cosas que tienen que parar. Entonces, si tú dices, hay un diputado X, nos meta a los 71. Bueno, yo quiero saber quién es ese señor. Debe, además, hacer los ajustes correspondientes, pero hacerlo bien. En esa primera entrega de cheque, que los diputados fuimos a buscar cheque, pero ese señor de los fiscalizadores, ¿qué pasó? Terminó dando en algunos lugares. Ana Martita, usted es jefe, ¿cuántos cheques tiene? 10, coge. Entonces, ¿qué logramos? La misma cosa. ¿Usted cómo lo ve? Pero bueno, sí estoy de acuerdo, pero yo creo que se deben hacer ajustes. Y si hay un hallazgo, que presente la denuncia que corresponda. Y no solamente es el tema del que no va, no cobra. Es el tema del nepotismo, de contratar familiares, sobrinos, hermanos, tíos, del tamaño de la planilla, las consultorías. O sea, ahí es donde yo me pregunto si realmente son todos los diputados. Por lo menos son más que la asamblea anterior, te lo aseguro, donde éramos 5 o 6 haciendo ese ruido y esa lucha. Ahora son más, pero no son la mayoría. Y ojalá es donde yo digo que se articule esa oposición, que no es la mayoría, para presionar para que se logre. En cuanto a las auditorías, mira, yo aplaudo la labor del Contralor de hacer estas auditorías en la Asamblea Nacional. Enhorabuena, el Contralor anterior ni se acercó a la Asamblea Nacional para hacer ningún tipo de auditoría. Así que yo creo que se empieza bien. Sin embargo, yo tengo varios comentarios y varias dudas, ¿no? Lo primero es de lo que he escuchado de cómo se ha hecho esa auditoría en la Asamblea. Se ha hecho una entrega de cheques a funcionarios para que vayan y retiren ese cheque, así se asegura que están trabajando. Sin embargo, lo que también he escuchado es que
llega un momento en donde a funcionarios también se le ha dado los cheques de otros funcionarios. Es lo que acabé de decir. Se ha desvirtuado. Es Lo que empezó bien se ha desvirtuado porque no hay un proceso realmente bien establecido de auditoría. E inclusive las auditorías se pueden hacer de formas mucho más eficientes y transparentes que simplemente entregando cheques. Hay que analizar los horarios, la rendición de cuentas, los trabajos realizados. Es mucho más que si el cheque va al funcionario o no, porque el funcionario puede ir ese día a cobrar el cheque y listo. Y lo otro es que, igual, nuevamente, enhorabuena que se ha hecho, pero solamente vamos a saber si realmente son auditorías reales y con intenciones de proteger los recursos de los panameños, si hemos algún tipo de denuncia y de sanción. Y ojo, es importante recordarlo, la Asamblea, por supuesto que hay que auditarla, órgano importantísimo del Estado, pero la Asamblea representa el 1% del presupuesto del Estado. Yo le voy a aplaudir al Contralor cuando él haga esa auditoría en todas las embajadas, los consulados, los ministerios, las direcciones autónomas, semiautónomas. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente hay una intención de hacer auditorías reales con consecuencias y proteger los dineros de los panameños, o si simplemente es algo para hacer una cortina de humo, para quedar bien, quién quita por razones políticas o quién sabe por qué. Ana Matilde. Correcto. Mira, mira si la crisis institucional del país es tan grave que estamos aplaudiendo a un Contralor por hacer su trabajo. Claro. O sea, ¿en qué hemos caído? Esto no debiera ser ni noticia. Total. El pago in situ debiera ser aleatorio. Cada cierto tiempo se aparecen los auditores de la Contraloría. ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace aquí? ¿Dónde está su puesto de trabajo y cuáles son sus funciones? Pero de eso, además, tiene que derivar el cambio estructural que significa que el MEF y Contraloría se sienten con el poder del Estado a diseñar el perfil de los cargos de esa institución para saber realmente cuáles son los puestos que se necesitan para funcionar. Si eso no se hace, esto es puro rejuego político para controlar un poder del Estado o para tenerlos callados o tenerlo aguantado. Así que va a depender de las consecuencias. Aquí lo que tenemos que ver son consecuencias. Bien, entre todos los pendientes de la Asamblea que hemos podido plantear, al menos algunos aquí en esta mesa, en estas últimas 2 semanas, la lupa ha estado puesta en el intento fallido de una ley de amnistía. Y fue una pregunta obligada para el presidente de la República este jueves pasado, cuando después de 2 semanas daba esa conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que al respecto decía el presidente Mulino, porque al final es una ley que él tiene que sancionar o vetar. Una iniciativa de la Asamblea de Diputados. Yo no tengo nada que ver con esa iniciativa de amnistía dentro del órgano legislativo, que es el que por Constitución le correspondería dar una amnistía. Como dice la Constitución, por delitos políticos. Nada más, no por delitos comunes. Ahí está, lo que dijo el presidente. Sus impresiones, Ana, empiezo con usted. Sí, bueno, definitivamente el documento que he leído, ambos proyectos, tanto el del diputado Bolota del PRD como el de Camacho de RM, ambos están llenos de contradicciones, lo que en la lógica racional jurídica te puede llevar a que es un documento absurdo, porque al tener tantas contradicciones se anula a sí mismo. El documento pretende llenar un vacío que no es tal. En el país no es cierto que no existan tipos penales de aquellos que se pueden comprender como los delitos políticos, que son todos los que tienen que ver con la personalidad jurídica del Estado, es decir, derechos y obligaciones que tiene el Estado como tal en el mundo de las naciones y a lo interno del país. ¿Qué es un delito político? Todos aquellos que tratan de subvertir, revertir o cambiar, controvertir el sistema, el orden constitucional, el orden público por vías violentas, la sedición, la rebelión, el alzamiento en armas, el espionaje. O sea, hay una serie de tipos penales que además ya han sido analizados y discutidos en fallos de la Corte Suprema de Justicia. 1996, la doctora Auremérita Guerra de Villalaz, en el 2008 el Pleno de la Corte también. Y en ese entonces el Pleno estaba revirtiendo unos indultos dados, porque ¿qué es la amnistía? Es la otra forma de perdón, porque el judicial condena y los otros 2 poderes formales del Estado, hay otros poderes, pero los poderes formales y tradicionales, el Ejecutivo indulta frente a las actuaciones del judicial y el Legislativo puede amnistiar. Pero esa amnistía y ese indulto, como dijo la Corte y lo ha dicho en reiterada jurisprudencia, no es un poder absoluto. Aunque el diputado, ni cualquier funcionario público tiene
Un poder, una facultad dada en la Constitución no es una facultad absoluta. Para eso existe el control judicial y el control constitucional. Sobre ese tema ya hay control constitucional que se hizo. Por lo tanto, cualquier diputado, de acuerdo al artículo 163 de la Constitución, que apruebe esa ley de amnistía en la forma que está violando flagrantemente la Constitución y con el conocimiento ya de que ha sido declarado por la Corte ese tipo de actuación inconstitucional. Por lo tanto, cometerían delito también. Sí, mira, Castela, yo creo que es importante recordar que no es solamente un proyecto de amnistía, son dos proyectos de amnistía que buscan crear impunidad en Panamá para quienes tienen el recurso, para quienes tienen la influencia, pero yo me llevo algo positivo de todo esto, y es que los proyectos ambos fueron rechazados. Uno fue rechazado en primer debate y el otro fue rechazado en su prohijamiento, y yo me remonto a mi asamblea. Yo en la Asamblea Nacional donde yo estaba, eso no se hubiesen rechazado, porque hay una bancada mayoritaria de gobierno que tenía el peso político para avanzar lo que ellos quisieran. Entonces ahí yo reconozco la labor de los diputados de Vamos, los diputados de Moca y otros diputados que se opusieron en las comisiones y que fueron a participar y que lograron presionar, porque si no eso hubiese ya avanzado, ya estaría tercer debate en la oficina del presidente. Entonces sí hay una labor de oposición firme que yo creo que hay que reconocer. Y lo segundo, en cuanto a las declaraciones del presidente Mulino, yo las veo bastante flojas, yo no las veo bastante claras como algunas personas lo dicen. ¿Por qué? Porque justamente ¿qué buscan los proyectos? Los proyectos buscan ampliar la definición de qué es amnistía, de qué es un delito político o común, y es lo que dice en su intervención es para delitos políticos, pero si la propia ley que le van a llevar lo va a ampliar, él no está diciendo, ay, yo lo voy a rechazar, lo voy a ver mal, no quiero ninguna modificación. Va a depender lo que le traigan a él. Si la definición se amplía en la Asamblea Nacional, que esperamos obviamente que no, ¿quién quita que él termine ayudando a su amigo? Entonces, yo sí vería esas declaraciones del presidente con ojo de lupa, porque no creo que es un rechazo absoluto de una reforma que se pueda... de plano a decir esto es inconstitucional. Total, esto es inconstitucional, no se va a avanzar, llega lo que llega, eso no hay que cambiarlo, hay que rechazarlo. Pero a mí las palabras que él dijo me dejan no tan claro que su rechazo al respecto, al contrario, que si se modifica la ley y se amplía la definición para lo que es delito político, quizás él pueda apoyarlo, ¿no? Cierro este tema de la amnistía con su opinión, porque quiero, antes de cerrar este bloque, entrar en otro anuncio que se hizo esta semana. Primero quisiera aclarar a los ciudadanos, porque aquí en TVN están poniendo algún video donde hay una especie de letrero. Yo no tengo que ver nada con lo que dice atrás, porque me han escrito. Le tocó, bueno, le tocó, esa es su ubicación en la Yo no tengo nada que ver con eso. Está haciendo su propaganda gratis. Y una de las modificaciones que debe haber en el reglamento interno, a mi juicio, es eliminar cualquier cantidad de letreros. Eso, cualquier momento yo puedo promover un producto, pues, y lo voy a poner en la curul. Yo estoy en desacuerdo de poner, porque yo hubiera querido poner lo corrupto a prisión, pero mi criterio es no llenar ninguna curul con ningún letrero. Creo que uno de los pioneros de eso fue Juan Diego Vázquez. Se fue el primero que lo vi con un letrero. ¿Cómo tú le vas? y así nos hemos ido. Yo estoy en desacuerdo. Yo no tengo que ver nada con esos letreros. Y lo que pasa es que hay vivido una costumbre que si tú tienes una curul, estás habilitado para poner lo que tú a bien quisieras. Los que están detrás de mí con ese letrero no tiene que ver nada con Ernesto Señor. Con respecto a esta estructura de amnistía, mira, yo ayer estaba en la comisión de gobierno porque que me proyectaron un proyecto, y cuando se dio la oportunidad, el primer proyecto de Luisardo Camacho es establecer un fundamento para lo que se considera delito político para los indultos, las amnistías y rebajas de pena. Esa es la estructura que lo había presentado hace 9 meses y no sé, como que lo revivió ayer, literalmente. Y bueno, y tuve la oportunidad de hablar grosso modo por 5 minutos y se me dio, bueno, no sucumbió, ya no lo puede llevar a la Asamblea, él podrá repetirlo como una iniciativa en julio, pero ya eso no puede llegar a la Asamblea, como sí puede llegar este proyecto de delito de amnistía que tengo aquí, que presentó el diputado Jairo Salazar, que ya se presentó un informe de minoría y que de alguna u otra manera pues podrá discutirse si el proponente y la mayoría sí lo quiere en segundo debate en la Asamblea Nacional de Diputados. Y yo creo que si no se ha discutido hoy, porque como los números... Si tiene los votos para que el informe, para alterar el orden... La amiga Ana Matilde no me dejó terminar. Lo que he visto que no se ha logrado discutir, porque como que los números no dan,
y no se ha pedido una alteración de orden del día. Pues como yo veo eso vacío, ahora, si yo veo el lunes que hay 71, yo digo, ya tienen los votos. Llegaron a trabajar los 71, porque honestamente quien conversa, yo no me acuerdo que además del primer día cuando hubiesen 71 curules llenas de seres vivientes allí, pero se requiere un voto importante para que se altere el orden del día y se discuta algo, un proyecto que en lo que yo he leído, tanto que me opuse que no se aprobara porque considera que tiene aviso de inconstitucionalidad, y una de las labores del diputado es ver que nada que contraríe la Constitución se promueva, y esta estructura jurídica que tengo aquí, que fue firmada por importantes diputados, creo que hay como 30 diputados aquí, me parece que se aleja del tenor constitucional, y veremos si llega a segundo debate para poder conversar respecto a este tema. Aunque ustedes no se hayan dado cuenta, ha transcurrido 30 minutos de este bloque y me queda un tema pendiente, pero solamente una breve reflexión para finalizar este bloque, porque estoy segura que es un tema que estamos obligados a abordar prontamente. El presidente de la República se refirió también esta semana al futuro del proyecto minero de Donoso. Ya ha dicho dos cosas. El proyecto es de Panamá. Se está pensando en establecer una asociación para la explotación y no va a ir a la asamblea. No debe ir a la asamblea, y cierro con esto. Explico grosso modo. Aquí hay una ley de moratoria minera que impide que haya concesión, es decir, que un tercero la explote. Al decir que no va a la asamblea, quiere decir que no va a derogar la ley de moratoria minera y no va a ser tampoco un contrato de ley que debiera ser ratificado por la asamblea. Esto quiere decir que por administración, bueno, yo te tengo que confesar, yo no encontré una norma constitucional que impida al Estado per se explotar un recurso minero. Yo, Ernesto Cedillo, no la he encontrado. No obstante, si ese es el deseo, porque el señor presidente se reunió con toda la bancada y yo dije, uno me dijo, oye, pero todo lo habla en confidencia, yo soy servidor público y yo hablo. Él dijo a toda la bancada, ese tema no lo voy a llevar para la asamblea, eso fue hace como 7 meses y yo lo dije en todas mis redes sociales, me huele que lo quiere explotar por administración. 2 más 2 son 4. Y eso es lo que él está expresando. ¿Y lo puede hacer? A mi juicio, no hay impedimento constitucional. No he encontrado que como Estado, sin que haya contrato ley, él lo pueda como Estado explotar. No, en mi percepción, tiene que honrarse algunas normas jurídicas. Por ejemplo, la ley C del 2002 de transparencia en el artículo 24 y 50 dice, todo lo que tú vayas a hacer como Estado, que vaya a tener una afectación, tiene que haber consulta igual. Consulta, eso está en el artículo 24 y siguiente. 2, honrar la norma de transparencia. Y 3, decirnos cuál es el instrumento jurídico, porque conforme al principio de estricta legalidad, el 17-18 de la Constitución, debe generar un acto administrativo que nosotros tenemos que analizar para ver si se adecua a la Constitución. Es lo que yo estoy analizando. Prima facie, porque no me ha presentado ni un instrumento y yo tengo que ver qué es lo que va a hacer para ver si es constitucionalmente viable o no, o se aparta de la responsabilidad correspondiente. Breves reflexiones al respecto. La ley de moratoria a la minería metálica a cielo abierto prohíbe la explotación, no tiene nada que ver con solamente concesiones o tercerizar. Así que desde el punto de vista legal no puede sin ir a derogar esa ley. Dice concesión, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue mucho más allá respecto al daño ambiental y respecto a las implicaciones para incluso generaciones futuras que tiene que ver la minería a cielo abierto. Entonces yo sí creo que lo que no puede obviar, como usted bien dice, diputado Cedeño, es la consulta ciudadana por alto impacto de este proyecto. Cierro con usted. Sí, mira, Gabriel. yo creo que las declaraciones del presidente dejan muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Porque él no habla de una apropiación estatal. O sea, él no dice que ahora el Estado va a manejar la mina. Él habla de una asociación con el sector privado. Y eso es una concesión o es una APP. Y la APP, bajo la ley de APP, no permite dar en APP minería metálica. Eso por una parte. Y segundo, coincido con la exdiputada Ana Matilde Gómez, el fallo de la Corte es mucho más abarcador que únicamente el contrato. Habla del área, habla del daño ambiental, el daño a la población. Y yo creo que establece criterios sumamente claros de que en esa área no se debe desarrollar un proyecto minero
ya sea privado o estatal. Entonces hay una limitación muy severa, muy clara de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, y no menos importante, también hay un clamor ciudadano que se vio reflejado en 2-3 meses de protesta, que parece ser que el presidente de la República no está considerando, no está evaluando, no va a sondear, ni a encuestar, ni a medir, y yo creo que eso es un grave error. Y la Constitución es muy clara también cuando dice que a la explotación de la riqueza del subsuelo tiene que ser por ley. Espera un momentito, déjeme leer la ley de moratorio. Dice concesión. Porque yo no. Se nos acabó el tiempo, ya se La ley de moratoria minera, ley 407, artículo 1 dice: en concordancia con el principio precautorio que implica el deber del Estado de velar por la salud de la población y garantizar que viva en un ambiente sano y libre de contaminación, escuche, se declara una moratoria minera por plazo indefinido al otorgamiento de concesiones para la realización de actividades de protección minera. Concesiona lo que está prohibido. Tampoco lo puede hacer por vía de administración, eso es una tercerización, una forma de concesión. Este tema, señores, lo tenemos que seguir ampliando definitivamente porque apenas empieza a llegar a nuestra agenda. Agradecida por su presencia, le voy a pedir a Ana Matilde y el resto que se queden un momentito adicional porque hay un tema obligado que también justamente trajo a colación esta semana el presidente y es el sistema penal acusatorio. ¿Funciona o no? Eso lo vamos a analizar brevemente después de esta pausa. Estamos de regreso aquí en Radar y quiero agradecerle a Ana Matilde Gómez, Ernesto Cedeño, quedarnos para una breve reflexión de un tema que nos obliga tras lo que ha manifestado el presidente de la República en sus conferencias de prensa habituales de los jueves. ¿Qué ha dicho? Denunció este jueves que el sistema penal acusatorio implementado en todo el país desde el 2016 es muy deficiente en la persecución del delito y recicla criminales, lo que está desmoralizando a la fuerza pública. ¿Qué ha pasado con el sistema penal acusatorio? Cuando se recicla un criminal, no solamente se desmoraliza a la fuerza pública, también a la ciudadanía que ve, por ejemplo, en cargos públicos a gente que ya nos robó, que cuando ya fueron servidores públicos se llevaron hasta las lentejas. Así que, volviendo al tema del sistema penal acusatorio, la falla no es, el sistema tiene correcciones que hacer, sí. Como todo sistema humano, había que ir en la marcha haciendo algunos ajustes. Pero la policía siempre se ha quejado de que ellos detienen y el sistema suelta. ¿Qué es lo que ocurre? En la transición, no todas las personas hicieron el cambio, los operadores no hicieron el cambio para un sistema de garantías al que todos nos conviene, porque cuando un juez se equivoca o un sistema se equivoca, tú quieres que haya garantías. Si a ti te agarran un hijo detenido equivocadamente, tú quieres que haya un juez de garantía que no se deje llevar porque 2 policías lo llevan detenido y dicen él fue. No, ¿qué evidencia tú tienes? ¿Qué pasaba? Que los que capturan, los que hacen las capturas, se les ha olvidado que en el sistema penal acusatorio es importante la cadena de custodia, por ejemplo, preservar la escena del crimen, no violentar garantías fundamentales durante la detención y otros aspectos. Así que lo que hay que corregir, primero hay que dar mucha más capacitación a la policía, capacitar y capacitar. Y ese general al que se refirió el presidente de la República pudiera pensar que puede haber sido el general Naranjo. Yo era procuradora general de la Nación y en su momento tanto él como Iguarán Arana, que era el fiscal general de Colombia, me dijeron: procuradora, no se deje quitar la policía técnica judicial. Esa fue una decisión que tomó Daniel Delgado Diamante, en su momento ministro de Gobierno y Justicia en aquel entonces, que ya fallecido, que en paz descanse, y se les metió que eso tenía que volver a la Policía Nacional. Y era un paso importante que los fiscales, para investigar, tengan su propio brazo ejecutor, o sea, que no tengan que responderle al de la jerarquía superior en la policía para poder darle seguimiento a una persona, una captura o preservar una evidencia. Ernesto Cedeño nos ha pedido que podamos retomar parte de lo que dijo el presidente este jueves en su conferencia de prensa sobre este tema que estamos abordando. Vamos a escucharlo. La misión del Ejecutivo a través de la Policía Nacional es hacer lo que estamos haciendo. Se están reventando las unidades, ojalá tuviéramos más. El equipo se usa, se deteriora, se están adquiriendo más carros, más motocicletas, es un costo millonario lo que se invierte. Pero si el órgano judicial y el Ministerio Público no hacen su trabajo, de nada sirve lo que estamos haciendo. Y en este caso, en términos generales, por supuesto hay algunas excepciones, pero en términos generales
Es muy deficiente el sistema penal acusatorio en la persecución del delito. Muy deficiente. Muy complaciente, muy garantista, en exceso. Y lo que tenemos es que lo que estamos haciendo es reciclando criminales. Entran, salen, vuelven y caen, vuelven y salen. Ese es el sistema penal acusatorio de este país, lamentablemente. Pero es así. Yo no puedo hacer más de lo que puedo hacer como ejecutivo. Créame lo que seguiremos trabajando, recogiendo droga, maleantes, todo lo que tenga que hacerse, pero... Parte de lo que dijo. ¿Dónde está la falla a su juicio? Yo primero debo discrepar de las palabras del señor presidente. Ahí ese día como se motivó y dijo cosas que no se ajustan a la realidad, como también ofendió a la universidad. Yo estoy en desacuerdo como egresado y protesto por ese tipo de calificativo que dio a todos los egresados de la universidad, palabras más porque yo me sentí incluido. Pero esas palabras, mira, yo te tengo que hablar que yo sí soy garantista. El problema no es el sistema penal acusatorio, porque es mejor que el sistema inquisitivo, que un fiscal te metía preso porque le daba la irrelevada. El problema, hay varios tipos de problemas. El problema uno es que hay fiscales que sí no están haciendo su papel, han dejado prescribir acciones. Y yo me acuerdo en el caso de Brecht, todos lo vimos, se acepta, o sea, es decir, pedía la nulidad del proceso, que se le venció el término al fiscal y bueno, ya se absolvían las causas. Entonces, eso ajuste, y yo se lo dije al candidato que hoy es procurador, debe haber concurso de mérito en el Ministerio Público. Tú tienes, es decir, que los fiscales sean personas que accedan al cargo por competencia. Entonces tú vas a ir depurando a fiscales que dejan vencer los términos en caso de alto perfil, y por supuesto que este que está conversando dice, ¿sabe qué? Nos sacaron la lengua los sinvergüenza. Se llevaron lo que se llevaron y el fiscal se demoró en investigar. El SPA no es culpable. Hay ajustes que sí hay que hacer. Es decir, la Administración de Justicia sí tiene falla a veces en tratar de no, en el personal que no accede por mérito. El órgano judicial está haciendo concurso de oposición. El Ministerio Público hasta ahora, procurador, usted me dijo que lo iba a hacer, yo no he visto ni un concurso de oposición. Pero yo sí soy garantista y yo estoy en desacuerdo y debo coincidir con Ana Matilde que se le viole la garantía a la gente. Claro. Hay pasos en la Constitución. O sea, entonces, si tú haces mal una investigación, si tú violas la garantía del ciudadano, entonces, por supuesto... Y los casos de alto perfil que se han perdido, por ejemplo, Finmecánica, pues se excedió en el tiempo. Eso es garantía. Eso es una garantía de un juez que castigó a ese fiscal porque dijo que se excedió en el tiempo de investigación y nunca vamos a saber lo que pasó allí, si era verdad o era mentira. Pero ¿cómo corregimos esas fallas? Porque al final la lógica, y para los que no somos abogados, es que un juez ordena la detención de un individuo cuando hay suficientes pruebas del delito cometido. Un momento, es que la detención preventiva es algo precautorio, no es porque ya la persona es culpable. Así que la evidencia no es para probar el hecho. La evidencia para detenerlo y coartarle su libertad tiene que ser suficiente para justificar la racionalidad de la medida y su necesidad en ese momento. O sea, que hay tanto peligro de que se dañe la prueba, de que la persona se evada, que no comparezca. Así que ese reciclaje, mira, el reciclaje al que se refiere el presidente, por eso voy a citar las palabras de él. Él, cuando estaba en el debate del Seguro Social, dijo que uno no debe hablar de lo que no sabe. Eso es lo que yo le voy a decir, le recomiendo, porque el reciclaje de los delincuentes, eso de que entran y salen, tiene mucho más que ver con el sistema educativo y con el propio sistema penitenciario, que no rehabilita, que no reeduca. Ahora se están haciendo esfuerzos, sí, pero todavía no hay clasificación suficiente. Entonces, hay muchas fallas que tienen que ver con operadores y sistemas que van mucho más allá de que el sistema penal acusatorio, si es que el mensaje que nos está mandando es que quiere volver a un inquisitivo. Yo parto también de un hecho, y es el debate que siempre en algún momento de cada periodo regresa. Y es el tema de qué hacemos con la DIJ. Y las voces que señalan que una de las fallas que hay, de la pata coja que tenemos, es que nunca debió haber salido del paraguas del Ministerio Público. Claro, como un brazo investigador, perdón, Ernesto, y es que la idea de profesionalizar, el sistema penal acusatorio es un sistema mucho más científico y más profesional, que ya ahora la confesión no es la madre de las pruebas, todo eso está superado. Es el tema ahora de la evidencia científica con contradictorio. Es decir, yo traigo una prueba y tú me dices eso es un montaje y te traigo un perito. Los peritajes son ahora fundamentales. Por eso era importante que el Ministerio Público pudiera contar o pueda contar con un brazo de investigación que no responda dentro de la policía
a niveles jerárquicos que puedan limitar el recurso. No hay carro. O te puede decir, no tengo el perito, el que va, por ejemplo, no puede ir porque no puede acompañar al fiscal a esta diligencia. Porque, o sea, esas limitaciones. Así que evidentemente se está viendo nuevamente la fiebre en la sábana. Pero lo que yo sí debo manifestar, que debemos abrir un compás, eso lo puede hacer el Poder Judicial, para ver cómo se mejoran todo lo que es el sistema penal acusatorio, porque si hay abogados que se están quejando porque la audiencia se demora en el tiempo, hay poco personal, sí se deben hacer ajustes al sistema, pero no debemos satanizar el sistema penal acusatorio porque es mejor que el sistema que teníamos antes. Sí. De que si el Ministerio Público debe acceder, debe permitir que accedan al cargo por mérito, yo soy defensor de esa teoría, y en la medida que se ven haciendo auditoría, tanto en los fiscales, como hay un tribunal de integridad que debe operar en el Poder Judicial, vamos a depurar si hay algún juez o fiscal que no está haciendo su papel, pero abramos el compás para el debate con la sociedad civil para ver qué podemos mejorar del sistema penal acusatorio. Pero, señor presidente, el sistema penal acusatorio es mejor que el sistema que existía y que usted lo vivió como abogado que existía aquí en la República de Panamá. Me quedo con esas reflexiones y le agradezco muchísimo haberse quedado este tiempo adicional para abordar un tema que sabemos va a empezar a estar también en la agenda a partir de las próximas semanas. Gracias, Ana Matilde. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Voy a ir a la próxima pausa, pero al regresar compartimos, como siempre y es costumbre, la caricatura de Hilde en esta mañana de Radar y, por supuesto, nuestras conclusiones. Bueno, y en la recta final de nuestro programa vamos a compartir, como siempre, la caricatura de Hilde, y se inspira en el tema que nos ha acaparado a nivel mundial durante toda esta semana, Papa Francisco. A él está dedicada este trazo de Hilde que compartimos de inmediato. Ahí están, aparece alguien que se parece al Papa Francisco llegando al cielo, y debe ser San Pedro, no sé por qué a San Pedro siempre lo imaginamos así, pero ahí está alguien que nos debe recordar que ese es San Pedro en la puerta del cielo. ¿Y qué le dice el Papa Francisco? Pues dice que gane San Lorenzo. Recordemos que el Papa Francisco fue amante del fútbol y que este equipo argentino era su favorito. Así que ahí está la caricatura Hilde dedicada al Papa Francisco. Gracias, Hilde, por esta caricatura de esta mañana, y comparto mis breves conclusiones de los temas abordados. Arranco con el primero, en este primer bloque que hemos dedicado a la vida del Papa Francisco y a su legado. Y a partir de este momento, la Iglesia Católica entra en este periodo previo al cónclave para escoger al próximo Papa. Si será conservador o será progresista como el Papa Francisco, es lo de menos. Al final, lo que han dicho nuestros invitados, la Iglesia Católica se ubica en los tiempos y en las necesidades del mundo, dentro y fuera de la Iglesia. El Papa Francisco deja sin duda un legado de mayor justicia y transparencia, mayor equidad y combate a la pobreza. Con ese mensaje del Sumo Pontífice se quedan no solamente los católicos, sino también el mundo entero. Y volviendo al plano local, pues esta semana termina este primer periodo la Asamblea Nacional con una serie de pendientes, una asamblea que ha experimentado un periodo con corrientes de nuevos bloques y bancadas, pero que no deja atrás los compromisos de mayor transparencia, rendición de cuentas y sobre todo a la espera de que culmine una auditoría que todos los panameños consideran es el primer paso que se da para acabar con el despilfarro de tantos años. Es un tema que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes en esta semana informativa que apenas inicia. Como siempre, gracias por su compañía y nos vemos en el próximo Radar.